En el agua es donde me siento más libre, más cómoda. Es un medio que no controlas. Te sientes como un pez más, por decirlo de alguna manera. Y puedes apreciar mucho más todo lo que tienes a tu alrededor. Es mi medio. Bueno, como veis, ha sido un infierno la carrera de hoy, con lo cual hemos tenido muchos problemas con las cámaras, así que hemos hecho lo que he podido y hemos tenido problemas con alguna cámara que se ha roto y esto es las imágenes que hay, lo sentimos mucho. Bienvenidos al BH Zarauzko Triatloia, una prueba que cumplía en esta ocasión su 27 edición, la prueba más antigua del calendario nacional en larga distancia, y como veíamos en la anterior escena, una playa completamente llena de medusas hizo que la natación tuviera que suspenderse por la seguridad de los triatletas, ya que las picaduras de estos animales podían haber causado daños irreparables en los triatletas. Finalmente la prueba se convirtió en un dualón con unas condiciones infernales de lluvia, no hacía excesivo frío, 16 grados, y las distancias iban a ser de 9 kilómetros de carrera a pie, 82 kilómetros de ciclismo. Aquí se mantuvo la distancia original y el trazado original, y 15 kilómetros de carrera a pie. Primero fueron las mujeres las que tomaron la salida, con dos extranjeras, Vodikova y Kat Morrison, como principales favoritas, y después a los 10 minutos salían los chicos. 520 participantes en total, hubo 125 no presentados, y es que las condiciones climatológicas en las horas antes eran terroríficas, y ahí veíamos a Morrison y Vodikova en cabeza al paso por la primera vuelta. Eran dos vueltas este circuito de carrera a pie de 4 kilómetros y medio. Por detrás, a 1 minuto 5, pasaban el grupo de las nacionales, Ima Pereiro, que fue una de las grandes beneficiadas que se suspendiera la natación, Eva Ledesma y Estefanía Gómez. Eneco, desde el primer kilómetro, cuando empieza a imponer un fuerte ritmo, él quiere marcar su territorio, puesto que en estos primeros metros iban muchos hombres juntos, y quiere desmarcarse. Por detrás se queda en persecución Manu del Real en solitario, el grupo de los dualetas. Había dualetas como Arnaiz Otegui y Emilio Suárez. En este grupo ya insertado Mikel Eguezabal y Aimar Aguirre Salove, entre otros, y el resto de los participantes ya afrontando estos 9 kilómetros en grupos reducidos. Aquí tenemos las dos primeras en la T1. Es Vodikova la primera en afrontar los 82 kilómetros de ciclismo. A 2 minutos 5 llegaría Eva Ledesma, que había soltado a sus compañeras en la segunda vuelta, mientras que Eneco Llanos y el francés Quilides iban al frente en la categoría masculina. Los dos llegarían a la primera transición cubriendo los 9 kilómetros en 30 minutos 33, un ritmo que no fue muy fuerte, pero es que había que guardar para lo que esperaba, que era mucho. Tercera posición para Manu del Real, que en una segunda vuelta había recortado. Él había pasado la primera vuelta a más de 1 minuto y se planta en la T1 con 35 segundos perdidos sobre los dos de cabeza, y a 1.20 entraba este grupito de dualetas encabezado por otro de los grandes favoritos, Mikel Eguezabal. También en este grupo iba Aimar Aguirre Salove, que es el primero en subirse en la bicicleta, y a 2 minutos 5 este grupo con Ruger Serrano, el gran perjudicado de que se quitara la natación, y un mítico. Ahí le tenemos José Luis Cano, que ya disputó la primera edición, o la segunda, hace 26 años. Tenemos aquí a Catriona Morrison, que desde el kilómetro 3 ya se pone líder, subiendo este alto de Andazárrate, mientras que el francés Quilides puede aguantar los primeros 13 kilómetros a Eneco Llanos. Es Eneco el que impone el ritmo en todo momento. Este primer tramo de 10 kilómetros es el más duro del puerto, después el puerto al paso por la localidad de Ayasobizadía, y aquí tenemos a Manu del Real con muchísima agilidad y manteniendo perfectamente la tercera posición. Le iba cayendo tiempo, pero no tampoco excesivo tiempo. Él pasaría el kilómetro 10 con menos de 1 minuto, mientras que Eguezabal, como se presumía, iba pasando a triatletas. Ahí pasaba al local Jon Unanue, y en esos momentos se colocaba en cuarta posición. Detrás de él iba el otro francés, Ducasse, mientras que el resto de los participantes, ya afrontando estos primeros metros, iban llegando en grupos muy grandes. De ahí los pelotones, pero no fue en absoluto una carrera sucia, no hubo pelotones, y es que el trazado no daba para que se provocaran estos pelotones. Subir, bajar, dos vueltas, y aquí tenemos el tercer grupito. Este es el grupo de Benedítez, Aguirre Salove, y también Ruger Serrano,
es un grupo que se iba a disputar las posiciones de top 5 y del que tiraba en estos primeros 10 kilómetros Ruy Serrano. Esto le pasaría muchísima factura y finalmente explotaría. Este ya repetimos que fue el gran perjudicado de la natación, pues que era un hombre que podía salir en primera posición y llegar perfectamente con Eneco a la T2. Eneco Llanos ya a punto de llegar al alto de Andazárrate, justo en la cima había que dar la vuelta. Su ventaja sobre el francés todavía no era mucha, y es que desde que se pasaba el puerto o el pueblo de Haya, la carrera suavizaba la carretera y era un falso llano tirando cuesta arriba, pero que se podía hacer precisamente con plato. Aquí tenemos al francés pasando la segunda clasificada, los dos en segunda posición. La segunda clasificada era Radka Vodikova y este es Mikel Egezabal, coronando el alto con más de 1 minuto 30 perdidos, mientras que el grupo de Aguirre Sarobe ya pasaba 5 minutos. Son 5 hombres ocupando el top 5. Aguirre Sarobe, también estaba Arnaiz, Benedítez también estaba incluido en este grupo, y habían soltado a Ruy Serrano, que había pagado su esfuerzo en los primeros kilómetros. Fíjense la bajada, terrorífica, muy estrecha, una carretera de ida y vuelta, había que tener mucho cuidado, y la carretera una pista de patinaje. Esto hizo que la gente no arriesgara demasiado, y una bajada que sí que es verdad que se podían haber sacado mucho tiempo. Las diferencias fueron escasas, ya que la gente la afrontó con muchísima precaución. Eneco Llanos afrontando el repecho del Camping de Zarauz, una subida de 1 kilómetro 200 con un tramo final al 14%, mientras que Kat Morrison afrontando la segunda vuelta con 3 minutos sobre esta mujer, Radka Vodikova, que también se ponía en la segunda vuelta, mientras que a más de 15 minutos pasaba Estefanía Gómez en tercera posición, este repecho del Alto de Zarauz. Y aquí tenemos la bajada, una bajada peligrosísima, estaba diluviando y en mojado, con curvas muy peligrosas. Eneco Llanos también afrontando estos primeros inicios de la segunda vuelta. Su ventaja no era demasiada sobre el francés, al menos en este inicio, 30 segundos tan solo, y es que el francés estaba manteniendo perfectamente a la vista, aunque lo estaba dando todo. Aquí le tenemos, Killer es, su ritmo es bueno, a diferencia que Eneco, él utiliza una cabra, pero su alegría de esta segunda posición y de tener a Eneco a la vista le iba a durar poco. Mientras que Manu del Real había aguantado perfectamente la bajada. Fue la revelación en esta bajada, ya que se presuponía que iba a ser pasado por Mikel Egezabal, y no fue hasta entrar en las calles del pueblo de Haya, aquí les tenemos, cuando Mikel se pone en segunda posición. Lo que queda hasta final de puerto ya no es tan duro, y esto permite a del Real mantenerle, mientras que Benedítez se coloca quinto. Él iba todo el rato detrás de Aguirre Sarobe, manteniendo la distancia reglamentaria, pero Aguirre Sarobe sufrió una salida de cadena, aquí le vemos reponiéndose, y esto le hizo perder no solo tiempo, sino el ritmo, porque esto que se les estaban echando encima a Egezabal y a Manu del Real. Aquí le tenemos a Aguirre Sarobe, menuda temporada de este hombre, sobre todo en mojado, está teniendo unas prestaciones espectaculares. También en Elche tuvo una gran actuación, y el resto de los participantes afrontando el durísimo repecho. Aquí tenemos el tramo de enlace desde la bajada del Alto de Andazárrate al inicio de la subida al Camping de Zarauz. Es una carretera de llano paralela a la ría de Orio. Eneco Llanos iba incrementando la ventaja, y este es el repecho de Orio. Dos tramos durísimos de cemento. El primero al 11%, en el que ya veíamos retorciéndose a Manu del Real. Quilerés aguantaba perfectamente. Quilerés había sido alcanzado por Egezabal y del Real en el descenso de Andezárate, y es Egezabal el que impone un fuerte ritmo. Está soltando a sus dos compañeros. Este tramo es de aproximadamente 500 metros al 11%, con una pista de cemento, y un tramo final de 300 metros al 14%. Aquí tenemos Egezabal coronando el repecho. Le había sacado 5 segundos más, a 12 segundos coronaba Quilerés, que no tenía tantos problemas como Manu del Real, que aquí le podemos ver retorciéndose. Se estaba quedando corto de desarrollo y perdía en este tramo de 300 metros 30 segundos con respecto a Egezabal. Ahí le vemos retorciéndose. El repecho es muy duro, muy duro, y estaba situado a escasos 3 kilómetros de la T2. Esta es la bajada del repecho con el mar de frente, muy peligrosa. Eneco Llanos afrontando la T2 con una cómoda ventaja. Había aumentado la diferencia muchísimo en la segunda vuelta y se plantaba en esta zona con 2 minutos 40 sobre Egezabal, que había logrado distanciar al francés en escasos 15 segundos, mientras que a 5 minutos llegaban Benedítez y Aguirre Sarobe en quinta y sexta posición. Intercalados venía
Manu del Real y el francés en tercera y cuarta, y Eneko Llanos ya con una solvencia impresionante, no forzó en absoluto en estos 15 kilómetros de carrera a pie, se dedicó a conservar, aún así también marcaría el mejor parcial de carrera a pie, es decir, que acabó la prueba marcando los 3 mejores parciales en los 3 segmentos. El francés Killeres aguantaba en estos primeros 3 kilómetros la primera posición, pero iba fundido y al final tendría que abandonar por calambres. Se le estaba echando encima en un arranque fulgurante de este hombre, de Manu del Real, que ya al fondo tiene ahí al francés, le iba a echar el guante en el kilómetro 3, pero finalmente también le pasaría factura y no acabaría en las primeras posiciones. Eneko Llanos imponiéndose por 10ª vez en el BH Zarauzko Triatloya, solo fue ganado hace unos años por Clemente Alonso. Segunda posición, entrando a los Salmantino, precisamente Aguirre Sarobe, que habría remontado en el kilómetro 12, había cogido a Elguezábal y entraba en segunda posición a más de 5 minutos. Y nada, muy cerca de él, aquí le podemos ver entrando a escasos 15 segundos a Mikel Elguezábal, que ocupaba la tercera posición, mientras que la cuarta posición fue para Benedítez, otro que está haciendo una grandísima temporada, y quinta posición caería Manu del Real.